Oye, esta turbulencia se debe a Santa Claus y a sus 8 renos. Como ya hemos comentado anteriormente, ante este tipo de situaciones cada persona genera unas respuestas emocionales distintas. No hay una respuesta única y ninguna es mejor que las demás, sino simplemente diferentes. No obstante, existen numerosos estudios tratando de identificar la vorágine de emociones que se generan en una situación como esta. Uno de los más extendidos es el que corresponde a la doctora Kubler-Ross. En el modelo se detallan las fases por las que tiene que atravesar una persona que se da de bruces con una situación de cambio, pero que se pueden aplicar a una ruptura sentimental, a un cambio brusco de trabajo o a la situación del coronavirus que hemos vivido recientemente. ¿Significa esto que hay que atravesar por todas las fases que vamos a enumerar a continuación? No, en absoluto, ni siquiera seguir el mismo orden, pero te puede ayudar a identificar sentimientos que puede ser que estés sintiendo, y eso es beneficioso. Las fases son: la primera fase correspondería al shock, al momento en el que recibes el diagnóstico. Es quizá la fase más complicada, puesto que es la iniciadora de todo el proceso de cambio. Esto no me lo habían contado, o sea, nadie te cuenta cómo es ser madre, pero menos ser madre de un niño enfermo de cáncer. La segunda fase corresponde a la fase de negación. Seguramente originado por el shock inicial, hay padres que directamente se niegan a reconocer el diagnóstico. Se trata de un mecanismo de defensa para evitar el sufrimiento mental, por el cual se opta por creer que esto se trata de una pesadilla o es consecuencia de un error. Que te digan que tu hijo tiene cáncer es algo que no estás preparado en absoluto. Nadie que tenga hijos no está preparado para que su hijo tenga ninguna enfermedad, pero cáncer es algo como que no entra dentro de nada, ni de las posibilidades. Y así llegamos a la tercera fase, la fase de enfado o ira, que suele ir caracterizada por un fuerte sentimiento de injusticia y además suele ir acompañada de frases del tipo ¿por qué a nosotros? O ¿qué hemos hecho para merecer esto? Y aquí aparece el enfado, que puede ser contra todo y contra todos, el personal sanitario, la familia, los amigos o incluso nosotros mismos, aflorando sentimientos de culpa, como veremos más adelante. Es una especie como de castigo que crees que te ha tocado y dices, ¿cómo te puede tocar algo tan complicado de soportar? La cuarta fase, la etapa de negociación, es quizá una de las etapas más racionales de todo el modelo de Kubler-Ross. En ella se busca conseguir una tregua temporal para que la situación se revierta y a cambio estamos dispuestos a entregar un sacrificio o una promesa. Por ejemplo, prometo dejar de fumar para que el niño se cure o prometo realizar el Camino de Santiago para que el tratamiento discurra sin problemas. Ahí me decían, cuélgate durante 3 semanas de una lámpara del dedo meñique y lo hubiera hecho. La cuarta fase corresponde a la tristeza. Es una de las últimas emociones en aparecer y casi parece una consecuencia de las anteriores. Es una emoción que puede durar mucho tiempo y en ocasiones puede derivar en una depresión. Y por último, la fase de aceptación. Esta fase surgirá cuando se integre la enfermedad ya dentro de nuestra nueva realidad actual. Y no debe confundirse con resignación, puesto que en la resignación no existen sentimientos como ilusión o esperanza, que sí que se tienen en la aceptación. Y serenidad no quiere decir en ningún caso resignación ni conformismo. O sea, eso es de mediocres. La serenidad significa aceptar con calma pues lo que hay, asumes que es lo que hay, dejas de amargarte, entonces empiezas a construir, a avanzar, a mejorar la situación, a ser proactivo, a preguntarte yo qué puedo hacer, qué está en mis manos. Lo conseguí, lo conseguí. ¡Fuego!